Muy bien, vamos a continuar con el tema del apalancamiento. En este caso vamos a ver específicamente lo que es el apalancamiento operativo. Hablamos la vez anterior que habían dos tipos de apalancamiento operativo y apalancamiento financiero. Y el apalancamiento operativo estaba más relacionado con lo que eran los salarios, los alquileres, la parte maquinaria que son necesarios para la operación del negocio propiamente. Em, bueno, en este sentido, está relacionado con la inversión en activos corrientes, con gastos de operación, y dice que entre mayor apalancamiento operativo, pues mayor será el punto de equilibrio, porque es lo primero que tiene que cubrir el negocio. Lo primero que tendría que cubrir el negocio, como lo mencioné en el video anterior, serán sus salarios, los servicios públicos, los materiales necesarios para la producción, los alquileres, ¿verdad? Toda esa parte necesaria para cubrir su actividad principal. Y por supuesto que entre mayor sea el punto de equilibrio, mayor riesgo operativo hay. Al final, ¿qué es el punto de equilibrio operativo? Es lo mínimo que tiene que vender la empresa. Estamos estableciendo un piso para la operación del negocio. Menos de eso, el negocio deja de ser rentable. Veamos. El punto de equilibrio lo que hace es evaluar la rentabilidad asociada con varios niveles de ventas. Y como lo dije, lo que nos da es un piso. Dice que es el nivel de ventas necesario para cubrir todos sus costos de operación. Vean que es únicamente para cubrir los costos, no es para obtener una ganancia. Por eso les reitero, este es un piso, es lo mínimo que tendríamos que cubrir para seguir operando. En este punto, las utilidades antes de intereses e impuestos son iguales a cero. No hay ganancia. Para esto, para lograr obtener el punto de equilibrio, se parte de un supuesto muy importante, que es una clasificación de los costos de la empresa. Esa clasificación de los costos de la empresa tiene que ser en costos fijos, que son los que mes a mes son exactamente iguales, ya los esperamos, son predecibles. Por ejemplo, el arrendamiento. Si yo tengo que pagar un alquiler todos los meses, pues yo ya tengo algún contrato muy probablemente con la empresa que me da las instalaciones y entonces todos los meses, no sé, por decir algo, todos los meses pago $1,000 de alquileres. Eh, bueno, aquí dos elementos importantes con respecto a estos costos fijos es que son constantes en relación con el nivel de operación, ¿verdad? La operación como tal no los afecta. Yo el alquiler no lo tengo que cubrir de acuerdo a si he vendido 1,000 unidades o si he vendido 2 unidades. No, el alquiler tengo que pagarlo por el simple hecho de estar este, digamos, instalado en esas oficinas o en esas bodegas o en ese lugar, sí o sí tengo que hacer el pago, sin importar si he vendido algo durante el mes o no, que es lo que le genera ese riesgo que hablábamos anteriormente. También es importante que cambien a lo largo del tiempo. Aquí nos dice que cambien en el largo plazo, porque supongamos lo siguiente, yo tengo una bodega que tiene una capacidad para almacenar 50,000 unidades, pero en el momento en que está la unidad 50, esas 50,000 unidades suben, no sé, a 70,000 unidades, yo ocupo alquilar una segunda bodega o alquilar una bodega más grande. Entonces, no podemos considerar que el costo fijo se mantiene fijo para siempre. Inclusive, si yo tengo un contrato con una persona que me va cobrando esos $1,000 todos los meses, en algún momento, por el simple hecho de que existe la inflación, nos va a decir, bueno, ya no van a ser $1,000 a partir del, no sé, del cuarto año. Ahora son $1,200. Entonces, tampoco es que se quedan constantes para siempre, sino a lo largo de cierto periodo de tiempo. Por su parte, también tenemos que clasificar los costos como variables, que en este caso corresponden a costos que varían en proporción a la producción. Aquí nos dice que cambian en proporción a cambios en el volumen de las ventas.
Por ejemplo, materia prima, empaques, comisiones, fletes, insumos. Entre más vendamos, pues más tendremos que incurrir en estos, ¿verdad? Por ejemplo, si yo soy fabricante de un producto, entre más me soliciten ese producto, más materias primas tengo que comprar para irlo produciendo. Hay una relación directa en el caso de los costos variables con cada venta. Y entonces yo voy incurriendo en estos costos a medida que se va generando la venta. La fórmula de punto de equilibrio operativo va a ser que Q, que va a corresponder a la cantidad, aquí tengo las nomenclaturas, Q es la cantidad de ventas en unidades, es igual a los costos fijos totales. Ojo, costos fijos totales. Es, por ejemplo, mi arrendamiento de $1000. Ese es el costo fijo que tengo que pagar por mes. Es el costo fijo total. Bueno, y sumarle todos los demás costos fijos que tengo. P es el precio por unidad y CV es el costo variable por unidad. Entonces, con esta fórmula yo sabría cuánto es la cantidad para cubrir el apalancamiento operativo, es decir, esos costos fijos que existen a nivel operativo. Este precio menos el costo variable se le conoce como margen de contribución, precio menos costo variable, y es lo que cada venta está contribuyendo a cubrir los costos fijos, por eso se llama margen de contribución. Vamos a ver un primer ejemplo de punto de equilibrio operativo. Nos dice que suponga que una empresa tiene costos operativos de $2500. Estos costos operativos, bueno, no están detallando qué pueden ser, pero reitero, pueden ser salarios, alquileres, servicios públicos. Su precio de venta por unidad es de 10 y su costo operativo variable es de 5. Igual, este costo operativo no está diciendo qué es, pero pueden ser, por ejemplo, materias primas o el precio en el que yo le compro a mi proveedor el producto. Entonces, ahí tengo un margen de ganancia entre el precio en el que yo compro el producto y los $10 que es en el que yo lo estoy vendiendo. Si yo aplico mi fórmula, tendríamos que Q es igual a costos fijos en el numerador 2500 y en el denominador 10 del precio menos 5 del costo variable. Esto corresponde a 500. ¿Qué son 500? 500 son las unidades que tendríamos que vender para poder cubrir los costos fijos y quedar con una utilidad de 0. Dice que el punto de equilibrio operativo de 500 nivel en el que las utilidades antes de intereses e impuestos son iguales a 0. Gráficamente lo vamos a tener de la siguiente forma. Bueno, aquí tengo esta tablita donde yo tendría el costo variable. Entre más produzco, más costo variable estoy generando. Vamos a sacar por aquí el lapicito. Básicamente vean que yo tendría que entre más unidades, y esta línea aquí son unidades, tendría 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600 unidades. Ahí mi ejemplo llega hasta 1000. Y cada unidad tenía un costo variable de 5. Entonces, si yo no he producido nada, pues por supuesto que mi costo variable es de 0. Pero cuando ya produzco 5, que como por aquí en 500, yo incurro en 500 de gasto. El costo variable, entonces, va subiendo de conformidad a la producción que vayamos teniendo. Entonces, en el eje Y tendríamos el costo y en el eje X las unidades. Sigamos con este ejemplo. Vean, aquí por su parte, aquí tendríamos el costo fijo. El costo fijo tiene una diferencia con el variable. El variable, si yo no producía, estoy en 0, pero aquí, sin importar si produzco o no, ya estoy en 2500. Entonces, yo comienzo con 2500 independiente de que produzca o no alguna unidad. El costo fijo más el costo variable es un costo total que tengo que ir cubriendo. Aquí tengo una línea del costo total, donde el costo total va a iniciar en 2500 y le voy a sumar el costo variable que se va generando. Entonces, esta línea se vuelve
exponencial en ese sentido, donde a un nivel de cero, pues yo sí o sí tendría que pagar $2.500. Pero, por ejemplo, cuando yo produzco 100, dijimos que estábamos aquí como en $500 que habría que cubrir, más los 2.500 fijos, mi costo total sube a $3.000. Y ahí seguiría. Em, Finalmente tendríamos la del precio que inicia en cero también, ¿verdad? Si yo no vendo, pues no tengo ningún ingreso, el de las ventas. Y de conformidad como vaya vendiendo, así irá aumentando, también es exponencial. Aquí, cuando yo vendo 100 unidades, estoy obteniendo, era un precio de $10.000. Y esta línea entre, bueno, este era el costo variable de 500 y los 500 adicionales que estoy obteniendo en el precio, estos 500 son para cubrir ese costo fijo. A un nivel de 500, nos decía la fórmula, nosotros tendríamos que el costo variable y perdón, el costo total y el costo, perdón, y las ventas son iguales. Ven que aquí se llegan a unir los dos. ¿Por qué? Porque, bueno, a un nivel de 500 unidades, tendríamos que 500 unidades a 10 tienen o generan un ingreso de 5.000. Por su parte, las 500 unidades a un costo variable de 5 serían 2.500 de costo variable. Lo vemos acá. Vean que aquí de hecho los dos son iguales. Y el costo fijo era también 2.500, lo que significa que a 500 unidades tendríamos 5.000 de gastos o el costo total y 5.000 de ventas. Pero a partir de aquí, a partir de una unidad más, a partir de la unidad 501 en adelante, ya yo voy teniendo un ingreso, una utilidad, porque ya superé los costos fijos y los costos variables son siempre inferiores al costo, perdón, al precio de venta. Pues ahí para que lo vean de forma gráfica. Básicamente podemos resumir el comportamiento de los, bueno, de estos elementos en la determinación del punto de equilibrio de la siguiente forma. Si el costo fijo aumenta, el punto de equilibrio aumenta. Y si el costo fijo disminuye, el punto de equilibrio disminuye. Porque cuando hay un aumento en el numerador, va a aumentar la cantidad siempre. Recíprocamente, entonces si disminuye, pues habría una disminución del punto de equilibrio. Por su parte, en el denominador teníamos el precio y el costo. Si el precio aumenta, disminuye el punto de equilibrio. Pero si este disminuye, aumenta el punto de equilibrio. Porque tendríamos menos margen para poder ir cubriendo los costos fijos, ¿verdad? Recordemos que el precio menos el costo es lo que va a ir cubriendo el costo fijo. Y de forma contraria al precio, tendríamos como un incremento en el costo variable, tiene un incremento en el punto de equilibrio. Y una disminución en el costo variable, hay una disminución en el punto de equilibrio. Si más bajo sea ese costo variable, pues más margen de contribución habría para cubrir los costos fijos. Bien. Dicho esto, veamos también otro elemento que aparecía en nuestro texto, que era el método algebraico. Esto es nada más para que tengamos por ahí las diferentes fórmulas. Tendríamos que la expresión ventas totales corresponde al precio por la cantidad que se está produciendo, un precio unitario por la cantidad de unidades. El costo variable corresponde a los costos variables unitarios por la cantidad que se estaría vendiendo. El margen de contribución, sabemos que son las ventas menos el costo variable, pero también puede ser que, para que nos dé el monto total, correspondería a la cantidad que se está vendiendo multiplicada por el precio menos el costo variable. Precio y costo variable unitarios. Los costos fijos, pues son los costos fijos totales. Si al margen de contribución le quito los costos fijos, nos daría la utilidad antes de intereses e impuestos. Su fórmula también sería la cantidad multiplicada por el precio menos el costo variable menos los costos fijos. Si estuviéramos en el punto de equilibrio, esto debería darnos 0. Veamos en nuestro ejemplo. Si yo tengo las ventas de 5.000, los costos variables de 2.500, margen de contribución 2.500, costos fijos de operación 2.500, utilidades de intereses e impuestos 0.
Entonces, efectivamente, es para ordenarlo y hacer como un mini estado de resultados. Algunos supuestos importantes que tenemos que tener en cuenta al momento de realizar el punto de equilibrio y que son muy importantes para poder interpretar el resultado que nos está dando. Lo primero es que hay una división perfecta entre costos fijos y variables. Esto a veces es complejo porque sabemos que algunos gastos, como por ejemplo, este, en caso de los servicios públicos que tienen una parte fija y una variable, a veces pues, es un poco complicado hacer esa separación. Entonces, ahí podría haber algún sesgo al momento de determinar los puntos de equilibrio. Por otra parte, los costos aumentan linealmente. Entre más produzco, más aumenta el costo. Y esto no necesariamente sucede. Puede ser que el proveedor a lo largo del tiempo vaya aumentando su costo. Puede ser que el proveedor inclusive nos disminuya el costo o inclusive tenga elementos como descuentos que la empresa puede aprovechar y que hace que ese costo no sea tan lineal, sino que en alguna oportunidad compramos más unidades y nos hicieron un mejor precio. Eh, en la realidad, los ingresos y los costos variables tienden a modificarse, ¿verdad? Que es lo que un poco iba a ese segundo punto, pero también los precios, ¿verdad? A veces los precios tienen que irse adaptando más a las condiciones del entorno para poder ser igual de competitivos que las otras instituciones que están operando, ¿verdad? Tenemos que igualarnos un poco a la competencia. Y esta es solo la cantidad mínima que debe colocarse para no tener ni ganancia ni pérdida, ¿verdad? Pero no es la cantidad óptima. Y esto es nada más para llegar a cero. Entonces, en ese sentido, pues es un muy buen elemento de referencia, pero tampoco es algo en lo que, digamos, fuera que tuviéramos que confiarnos demasiado, ¿verdad? Siempre hay que tratar los datos con cierto escepticismo, ¿verdad? Porque vean que hay algunos sesgos que puede tener el modelo y podríamos llegar a incurrir en algún error, pero es una guía muy importante. En la medida en que nosotros logremos hacer esa separación de los costos fijos y variables y entender el comportamiento de nuestros ingresos y el costo como tal, pues así ese punto de equilibrio será más atinado. Continuando con el punto, perdón, con el apalancamiento operativo como tal, nos dice que es una relación entre los ingresos de la empresa a partir de las ventas y sus utilidades antes de intereses e impuestos o utilidades operativas. Este, y entonces nosotros podemos medir el grado de apalancamiento operativo. El grado de apalancamiento operativo no es otra cosa que el cambio porcentual en las utilidades antes de intereses e impuestos dividido entre el cambio porcentual de las ventas. Esto significa que yo puedo ir midiendo a diferentes niveles de utilidades y de ventas el apalancamiento operativo que tengo. Por ejemplo, aquí yo tengo una empresa, este es mi ejemplo 2, una empresa que tiene en el primer año ventas de 20,000, en el segundo año ventas de 25,000, en el primer año con esas ventas logró una utilidad antes de intereses e impuestos de 10,000 y en el segundo de 15,000. Es decir, que tuvo un incremento igual tanto a nivel de ventas como de utilidades. Siguiendo nuestra fórmula, ¿verdad? Que es el cambio de el grado de apalancamiento, es el cambio de las utilidades entre el cambio de las ventas. Tendríamos, y es un cambio porcentual, tendríamos que en el año 1, perdón, en el año 1, perdón, no, en el numerador tendríamos la utilidad del año 2 menos la utilidad del año 1 dividida entre las utilidades del año 1. Esto lo que me va a dar es cuánto es lo que ha crecido, es ese cambio porcentual, ¿verdad? Sería la utilidad nueva menos la utilidad vieja entre la utilidad vieja. Y abajo tendríamos lo mismo, pero para las ventas. Las ventas actuales menos las ventas del año anterior divididas entre las utilidades del año anterior. Si hago esta división, me da 2. 2 es el grado de apalancamiento que estoy teniendo. ¿Qué significa ese 2? Significa que, bueno, las ventas aumentaron en un 25%. ¿Qué es 25%? Bueno,
Si yo tomo aquí sería más bien 20,000 y lo multiplico por 25, son 5,000. Las ventas del año 1 al año 2 aumentaron 25%. Dice que esto genera un aumento en las utilidades del 50%. Si yo multiplico 10,000 de utilidades del año 1 por 50% son 5,000. 10,000 más 5,000 son los 15,000 del año 2. Las utilidades aumentaron en un 50%. Dice que entonces un aumento del 25% en las ventas genera un incremento en las utilidades del 50%, es decir, que su apalancamiento es del doble, lo duplica. Un aumento en las ventas se duplica a nivel de utilidades. Por supuesto, un aumento porcentual. Una variación en las ventas se duplica en las utilidades. Siempre que el GAO es mayor a 1, existe un apalancamiento operativo. Eso también es importante tenerlo ahí en cuenta. Y bueno, de hecho en este nos dio 2. Siempre que el resultado sea mayor a 1, tendríamos ese apalancamiento. También en ese grado de apalancamiento operativo tendríamos que si yo tengo aquí el estado de resultados, bueno, una síntesis, ¿verdad? Que tengo las ventas menos el costo de ventas, que es igual a la utilidad bruta menos los gastos de operación, que sería igual a la utilidad antes de intereses e impuestos. Yo podría a partir de esto generar esta fórmula, que es el GAO a un nivel de ventas Q, ¿verdad? Un nivel de ventas que yo estoy evaluando. Por ejemplo, podría poner un nivel de ventas que sea superior al del punto de equilibrio. Con esta formulita donde Q ya sabíamos que era la cantidad de ventas, P es el precio de venta unitario, CU el costo variable unitario y CF que es el costo fijo, podríamos determinar el GAO a un nivel de ventas determinado, un nivel de ventas que para nosotros es importante en la planeación estratégica de la empresa. Yo podría estar viendo diferentes niveles que son propuestos por la junta directiva para ver cuál sería el más indicado. En este ejemplo que es, entonces tendríamos que si yo tengo el estadito, ¿verdad? Por aquí tengo las ventas, el costo variable, margen de contribución, los costos fijos y la utilidad antes de intereses e impuestos. Y aplico esta fórmula donde lo que tengo en el numerador es Q multiplicado por el precio menos el costo variable, es decir, yo tengo el margen de contribución dividido entre el margen de contribución menos el costo fijo, ya aquí lo tengo, donde el margen de contribución es 15,000, dividido entre el margen de contribución menos el costo fijo, es 1.5. 1.5 es un cambio, nos significa que un cambio porcentual, un aumento o una disminución dado el volumen de ventas Q, se traduce en un cambio, un aumento o una disminución del 1.5 veces mayor en las utilidades antes de intereses e impuestos. Esto que nos está dando es el grado de volatilidad que tienen sus cambios, ¿verdad? Un cambio en las ventas hace que haya un cambio en las utilidades del 1.5. Por ejemplo, si el volumen de Q aumenta en un 10%, las utilidades antes de intereses e impuestos aumentarían en un 15, ¿verdad? 10 por 1.5. 1.5 veces es lo que estaría cambiando ese porcentaje. Y si el volumen Q disminuye en 10%, pues entonces las utilidades disminuirían en 15%. Ese es para medir el grado de volatilidad. Aquí sabemos que un cambio entonces sería un cambio en las ventas, en el nivel de ventas, lo que estaría siempre es un cambio de 1.5 veces en las utilidades. Y bueno, con esto estaríamos finalizando este video sobre el apalancamiento operativo. En el siguiente estaríamos viendo lo que corresponde al apalancamiento financiero. Muchas gracias.